Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a La Última Trabajadera, el programa de las cofradías de Almería. Volvemos a salir a las calles de la ciudad, en este caso ya para despedir esta sexta temporada de La Última Trabajadera, esta sexta temporada del programa, y lo vamos a hacer, como venimos comentando en los últimos programas, acercándonos a la realidad de las tres hermandades de la Virgen del Carmen de nuestra ciudad. Especialmente lo haremos acercándonos a la Hermandad de la Virgen del Carmen de Pescadería, que este año va a ser doblemente especial para ellos, ya que la Virgen del Carmen, la obra primitiva de Jesús de Perceval, va a ser trasladada a la catedral en un acontecimiento verdaderamente histórico con motivo del 125 aniversario del patronazgo de la Virgen del Carmen a la Armada, y que por petición de la Comandancia de Marina esta imagen, como digo, va a ser trasladada de forma pública a la catedral de nuestra ciudad. Esto hace evidentemente que sea un acontecimiento al que nos queramos acercar para conocer en primera persona cómo viven los hermanos de la Virgen del Carmen de Pescadería este acontecimiento y, por supuesto, sus cultos y actos ordinarios, la procesión tan popular, tan devocional por las calles de Pescadería y por las aguas del mar de nuestra ciudad. Evidentemente nos acercaremos también a la realidad, a la historia de las otras dos hermandades, la Virgen del Carmen de la Huerta y el Carmen del Zapillo, para disfrutar de este último programa de esta sexta temporada de La Última Trabajadera. La devoción a la Virgen del Carmen nace en el Monte Carmelo, en Tierra Santa, un lugar bíblico vinculado desde antiguo a la oración y al recogimiento. Allí, en el siglo XII, un grupo de ermitaños cristianos se estableció buscando seguir el ejemplo del profeta Elías, que según la tradición vivió en ese monte. Estos hombres formaron lo que más tarde sería la Orden de los Carmelitas. En medio de ese ambiente de oración, los carmelitas eligieron a la Virgen María como su patrona y modelo de vida contemplativa. La llamaron Nuestra Señora del Monte Carmelo o simplemente Virgen del Carmen. Con el paso del tiempo, la devoción fue creciendo y extendiéndose por Europa y América Latina, sobre todo gracias a los misioneros y a la profunda espiritualidad que transmitían los carmelitas. Uno de los elementos que más ayudó a difundir esta devoción fue el escapulario del Carmen. Según la tradición, un 16 de julio del año 1251, la Virgen se le apareció a San Simón Stock, superior de los carmelitas, y le entregó este pequeño objeto como signo de protección espiritual y promesa de salvación. Pronto el escapulario fue acogido con fervor por creyentes de todo el mundo, también entre quienes vivían y trabajaban en el mar. La respuesta está en la historia y en la fe de los pueblos costeros. En los siglos siguientes fueron muchos los navegantes que se encomendaron a la Virgen del Carmen antes de partir a faenar o embarcarse en largas travesías. Como los antiguos carmelitas se refugiaban en la Virgen buscando protección para el alma, también los marineros la tomaron como estrella que guía y amparo frente a los peligros del océano. No en vano, el título de Estrella del Mar, con el que también se invoca a María, resume ese vínculo eterno entre la fe marinera y su devoción a la Virgen del Carmen. Y es que, aunque hoy la Virgen del Carmen del Zapillo procesiona de la mano de la Hermandad del Gran Poder, su historia se empieza a escribir mucho antes, concretamente en los años 60, cuando el barrio comenzaba a definirse y la iglesia de San Pío X se convertía en uno de sus nuevos referentes. Esta parroquia fue una de las primeras en construirse bajo el espíritu del Concilio Vaticano II. Se apostaba entonces por templos más cercanos, funcionales y pensados para una liturgia más participativa. Y el diseño de San Pío X respondía a esa idea perfectamente: planta en abanico, luz natural y un interior pensado para el pueblo. Poco tiempo después de abrirse el templo, llegó hasta aquí una imagen de la Virgen del Carmen atribuido a Luis Ortega Bru y realizada para los talleres del Padre Granda en torno a 1958. Ortega Bru, escultor de estilo intenso y personal, había realizado por esos mismos años la imagen de Santiago Apóstol, que hoy también preside el retablo mayor de la parroquia de Santiago en pleno centro de Almería. Pero décadas más tarde esa devoción silenciosa fue tomando forma.
En 1994, un grupo de fieles crea una prehermandad bajo la advocación del Carmen. Al siguiente año, en 1995, se bendice la primera imagen procesional y en 1996 se aprueban las reglas de la actual Hermandad del Gran Poder, que incorporaría también a Jesús del Gran Poder, la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso y San Juan Evangelista como titulares. Pero en 1998, el escultor sevillano José Antonio Navarro Arteaga, autor también del Señor del Gran Poder, realizaría una nueva imagen de la Virgen del Carmen que desde entonces preside los cultos y procesiones del mes de julio. Cada verano, la Virgen recorre las calles del Zapillo en un ambiente familiar, sencillo, un ambiente de barrio. Y hay un gesto que se ha convertido en seña de identidad al llegar al paseo marítimo donde la Virgen mira hacia el mar. No hay embarque, no hay redes ni barcos pesqueros, pero sí una conexión clara con el horizonte. Un instante de silencio en el que el barrio se reconoce y la Virgen desde tierra vuelve a mirar hacia el mar. Aunque hoy forma parte del corazón urbano de Almería, el barrio de las Huertas fue durante siglos un entorno rural. Aquel paisaje estaba dominado por parcelas de cultivo, norias y lavaderos, regados por acequias que venían desde la sierra, y era en definitiva una zona fértil dedicada sobre todo al cultivo de hortalizas y muy ligada al abastecimiento de la ciudad. El nombre de Huertas no es hoy en día una nostalgia, es un eco directo de lo que fue este barrio. Pero en las décadas posteriores a la Reconquista comenzó a prender en este rincón de Almería una devoción sencilla a la Virgen del Carmen, una fe del pueblo sin reglas aún, pero viva en la oración de sus gentes. Fue en 1557 cuando esa devoción tomó forma con la fundación oficial de la hermandad en la parroquia de San Sebastián. Con el paso de los años, esa presencia mariana fue creciendo hasta que en 1745 el pueblo empezó a llamarla con naturalidad y cariño Reina de las Huertas, un título que no necesitó decreto porque ya se lo había ganado en el corazón de su gente. Pero esta historia se vio sacudida en 1936. Durante la Guerra Civil, la parroquia de San Sebastián fue atacada, saqueada e incluso incendiada. Perdió buena parte de su patrimonio artístico y litúrgico y entre las pérdidas estuvo la propia imagen de la Virgen del Carmen que desapareció en esos meses. En 1939, justo al terminar la guerra, la Hermandad del Carmen de las Huertas volvió a reorganizarse y aunque durante años circuló la leyenda de que la antigua imagen pudo haber sido salvada, lo cierto es que nunca regresó a manos de la hermandad. Por eso, en 1940, adquirieron una nueva talla de la Virgen del Carmen de autor anónimo procedente del taller Granda. A partir de entonces, aquella imagen sencilla pero cargada de sentido se convirtió en el nuevo referente devocional del barrio. Con ella se retomaron los cultos, volvió la procesión y la vida cofrade fue poco a poco recuperando su lugar en la parroquia de San Sebastián. El gran impulso llega en los años 90 bajo el liderazgo del párroco don Manuel Navarro Ponce. La hermandad actualizaría sus estatutos, renovaría su estructura interna y comenzaría a abrirse más a la ciudad. También se consolidaron los cultos, se cuidó minuciosamente esa procesión en el mes de julio y sobre todo se comenzaría a gestar la semilla del hito más importante para la hermandad de su historia reciente. Aunque la devoción a la Virgen del Carmen tiene raíces muy antiguas en la ciudad, fue en el siglo XX, tras la Guerra Civil, cuando tomó un nuevo impulso en este rincón del litoral almeriense. El templo de San Roque, en pleno corazón del barrio, fue completamente destruido en 1936 y quedó en ruinas durante varios años. Pero a pesar de la falta del templo y de recursos, los vecinos mantuvieron viva la tradición con pequeñas celebraciones, procesiones improvisadas y actos que recuperaban en lo posible la normalidad perdida. Una fecha clave fue el 16 de julio de 1944. Ese día se bendijo una nueva imagen de la Virgen del Carmen encargada al artista almeriense Jesús de Perceval.
Esta bendición no se produciría en San Roque, sino que lo haría en San Sebastián, templo de referencia en ese momento, y una vez bendecida, la talla fue trasladada en procesión desde la iglesia de San Sebastián hasta Pescadería, recorriendo calles llenas de vecinos, autoridades y sobre todo gente que trabajaba en oficios relacionados con el mar. Fue un acontecimiento muy seguido por la ciudad y marcó el inicio de una nueva etapa para la hermandad. Desde entonces, cada mes de julio se celebran en el barrio actos, cultos y procesiones vinculados a esta imagen. Por motivos de conservación, la hermandad decidió que la talla original de Perceval no saliera a la calle, incorporando en el año 2007 una imagen vicaria, obra de David Valenciano, más ligera y pensada para esas salidas procesionales, bajo esa premisa de mantener viva la tradición sin comprometer el patrimonio artístico que atesora la hermandad. Hoy en día, la Hermandad del Carmen de Pescadería representa mucho más que una cofradía. Es una expresión de la historia del barrio, de sus costumbres, de su relación directa con el mar y de su forma de vivir. La procesión del 16 de julio, que además combina un recorrido tanto por tierra como una travesía en barco por la bahía, es uno de los momentos más esperados del verano en Almería y sigue reuniendo a vecinos de todas las generaciones. En definitiva, se trata de una devoción que ha sabido adaptarse al paso del tiempo y que continúa siendo un elemento esencial del paisaje humano y cultural y sobre todo de fe del puerto y de la ciudad de Almería. Como decíamos, la Hermandad de la Virgen del Carmen de Pescadería va a vivir este año un acontecimiento histórico con ese traslado de la Virgen del Carmen, la obra de Perceval, hasta la catedral de nuestra ciudad. Nosotros nos vamos a acercar hasta la parroquia de San Roque, ya que en su interior nos espera su hermana mayor, Carmen Mari Ferre, para contarnos en primera persona cómo se está viviendo todo la llegada de este mes de julio con tanto acontecimiento importante para la corporación. Ya en el interior de la parroquia de San Roque nos recibe la hermana mayor del Carmen de Pescadería, Carmen Mari Ferre. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas de vuestra casa. Vemos que estáis ya con algunos preparativos, sí. Vemos por aquí ya el paso, y es que, Carmen Mari, para vosotros el mes de julio es el mes más especial del año. Hombre, claro, el más especial. Empieza el mes de nuestra Virgen, de nuestra Madre, el más especial. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡La Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Guapa! ¡Guapa y guapa! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¿Cómo es para vosotros, para vuestra hermandad, para vuestro barrio, la llegada de esta procesión, la llegada de esta festividad? ¿Cómo lo vivís? Hombre, lo vivimos con mucho fervor, con mucho nerviosismo y además con muchísima ilusión. Estamos desesperados porque llegue el mes de julio, para que salga ella por la puerta, para que empiece su festividad, sus días. Y cuando llega el día grande que sale por la puerta, bueno, eso el barrio entero se echa a la calle. El día grande no solo de la hermandad, sino también del barrio entero, del barrio entero, y gente que viene de fuera también. No es de la hermandad en sí, no solo la hermandad es la que pone la cara, pero en verdad es para todo el barrio entero. No, que está esperando a que salgan por la puerta, su madre, que salga por la puerta.
decir que para muchos cofrades Carmen Mari es quizá la expresión de devoción popular, de devoción sincera de los barrios almerienses que viven con su Virgen del Carmen. Yo imagino que vosotros lo sentiréis. Hombre, claro, de esta misma forma, ¿no? Claro que sí. Sí, se vuelca con la Virgen del Carmen, es que se vuelca con ella. Es que, imagínate, la madre de los pescadores, es del barrio entero. Y de los que no son pescadores, porque por ejemplo en mi casa, mi padre no ha sido pescador y lo hemos vivido, pues ya ves. Somos muy devotos. Y el barrio es muy devoto del Carmen. Qué bien. Me decías también, Carmen Mari, que bueno, lleva unos meses al frente de la hermandad. Cuéntanos también un poco, aprovechando que podemos charlar contigo, pues cómo fue un poco dar ese paso para estar al frente de la hermandad. Hombre, la verdad es que no estaba muy convencida, ¿no? Mi padre es el saliente y no estaba muy convencida porque la verdad es que mucho follín, mucho trabajo. Pero bueno, mi familia me apoyó, mi hijo, mi marido, en mi casa me apoyaron y me dijeron, venga, pues sigue para adelante, llevas desde pequeña y creemos que lo vas a hacer bien, nosotros te apoyamos. Y dije, pues venga, la verdad es que fue un día de broma y todo, que le dije a mi hijo, mira que me presento, y mi hijo, venga. Y claro, con su apoyo, con el apoyo de mi junta, la verdad, y así fue. Dije, pues venga, vamos a ello. Me gustaría conocer también un poco, insisto, cómo se vive la Hermandad del Carmen desde dentro, cómo son esos recuerdos que tú tienes de tu vivencia en la Hermandad. Bueno, mi vivencia, pues yo siempre al lado de mis padres, desde pequeña, siempre desde que empezaron ellos. Bueno, los días 15 hemos dormido en los bancos, por la ofrenda floral, era toda la noche, yo he dormido en el banco, Santa Inés nos traía unos pasteles y la gente se volcaba en la ofrenda floral. Y bueno, mi vivencia pues desde pequeña pues siempre al lado de mis padres y siempre al lado de la Virgen, siempre. ¿Cómo sientes que eso se va inculcando también a las nuevas generaciones? Sí, yo, por ejemplo, yo se lo estoy inculcando a mi hijo. Yo se lo inculco a mi hijo y de la mejor manera, y que siempre tengan la fe, la devoción por ella. Y hay mucha juventud. Ahora, por ejemplo, esta tarde, con el diputado de Juventud, pues viene la juventud a adornar las calles. Entonces van a empezar desde ya, pues a adornar sus calles, hacer sus flores, sus banderas, sus cosas, y desde ahí se tiene que empezar. Y a subir para arriba. Y que estén involucrados. Y estén involucrados en todo, claro que sí. Yo lo que quiero es que sea una hermandad abierta. Una hermandad abierta, que todo el que quiera, pues aquí estamos para lo que ellos quieran, que se involucren de la mejor manera posible y ya está, y aquí estamos. Dentro de esta legislatura que está iniciando, ¿cómo sería o cómo entienden, ¿no?, que se encuentra la hermandad actualmente? Bueno, actualmente bien. En buen estado. En buen estado, muy buen estado. La verdad que el hermano mayor y la Junta Saliente, bueno, nosotros es que hemos sido una continuidad, es decir, y entonces está muy bien, muy bien. Se han incorporado 4 o 5 personas jóvenes y la verdad es que estamos muy bien. Ahora mismo muy bien. Qué alegría. ¿Y cuáles son un poco esos proyectos a desarrollar? Yo el proyecto que tenía era un lavado de imagen, diremos así, que no es restauración, sino un lavado de imagen de la Virgen del Carmen, que eso lo íbamos a hacer antes, pero la verdad es que es que no hemos podido. Bueno, eso lleva sus cosas, su secado y eso, y entonces será después de la procesión, que vaya con maíces. Y después tenemos un proyecto de hacer un nuevo trono para la Virgen, un nuevo paso. Decíamos que era en torno al mes de abril, ¿no?, cuando se en el mes de abril. Esas elecciones, y prácticamente estás, como quien dice, viviendo esta primera llegada del mes de julio, que además Carmen Mari se suma
a un acontecimiento que ya sabes que hemos querido también Sí. tocar en el programa, porque evidentemente para todos los cofrades almerienses ha sido una noticia que ha sorprendido mucho y que ha agradado mucho. Esta imagen que tenemos a nuestra espalda de Jesús de Perceval, la imagen primitiva de la hermandad, va a salir este año de nuevo a las calles de Almería. Sí. Cuéntanos un poco para también los espectadores que puedan conocer bien los motivos. Sí, la verdad es que nos sorprendió hasta nosotros mismos lo que es la hermandad. El 125 aniversario de que la Virgen del Carmen es patrona de la Armada. Entonces, ese día, el 16 de julio, que es el día de la Armada, pues el comandante de Marina ha querido que se haga la misa allí. Es decir, que aquí en San Roque el día 16 no va a ser misa de la Virgen del Carmen, lo van a hacer allí. Entonces han pedido al obispado sacar la Virgen de Perceval, que es un acontecimiento único, vamos, yo creo que desde el 92-93 no sale a las calles, y entonces, bueno, pues el obispado le ha dado el visto bueno, y entonces nosotros en la hermandad, yo hablé con el comandante y le dije que solamente llevársela no, por lo menos hacer un traslado, que la gente del barrio que se ha criado con ella, que por lo menos la vea, que para una vez que sale a la calle y que sale de su parroquia, pues qué menos que hacerle un traslado y que la gente lo viva también. Así que así fue, y a ver cómo sale, con muchos nervios, vamos a ver. ¿Cómo va a ser un poco ese traslado? Nosotros intentamos explicarle ya también a los espectadores, pero aprovechando de nuevo que estamos charlando contigo, cuéntanos un poco cómo va a ser ese traslado, cómo lo estáis organizando. Sí, mira, ese traslado, bueno, la Virgen de Perceval va a llevar el paso del Cristo de la Escucha, que también es de Perceval, que nos la han dejado, y bueno, va a ser un traslado corto. De aquí a la catedral, pues va a salir por la Almedina, bueno, salimos por aquí, pues hasta la Almedina, y de la Almedina a la catedral, es decir, que va a ser un corto, pero bueno, yo creo que va a ser súper precioso. Vamos a llevar a la banda, nuestra banda, y de la agrupación, y estamos muy emocionados, muy emocionados. El día 13, ¿no? El día 13, a las 8:30, después de misa, que es nuestro primer día de triduo, después de misa se hará el traslado. Y durante esos días la Virgen estará en la catedral hasta el día 16. Sí, ¿no? hasta el día 16, que se hace allí la misa, y ya por el 17 volverá aquí, ya no en traslado, ya no la traemos de otra manera, y ya no en traslado, pero estará allí desde el día 13 al 16. Sí, una estampa también histórica, Claro, no solo el y para hecho que del traslado, claro, ahí está. sino la presencia de la imagen de Claro que sí, Perceval, para que ¿no? puedan visitarla todo el que quiera y que disfrute de ella. Decíamos, ¿no?, que prácticamente recién estrenada en el cargo, pues te toca organizar este acontecimiento que decía, ¿no?, ha despertado ya mucho interés en los cofrades de toda Almería, y que entiendo que también para vosotros pues una responsabilidad que imagino que ya estaréis preparando y trabajando. Sí, muchísima responsabilidad, pero la verdad con muchísima ilusión, vamos, es que es la grande, es la madre. Justo quería también preguntarte por eso, Carmen Mari, porque quizá desde fuera los cofrades de Almería pues tienen más ubicada, ¿no?, a la imagen que hace la procesión, la imagen de David Valenciano, con la que hacéis vuestros cultos, pero ¿qué significa para vosotros también esta imagen que está presente durante todo el año en la parroquia, a pesar de no ser la imagen con la que hacéis vuestra procesión? ¿Cómo vivís también esa devoción a esta imagen? A ver, yo te hablo, por ejemplo, personalmente. Yo desde pequeña estoy aquí con mis padres, yo tengo 50 años y yo entré aquí a lo mejor con 10, 11 años. Es decir, que a mí mi Virgen en verdad es la de Perceval. A ver, yo soy carmelita, a mí mi Virgen del Carmen me da igual la que sea, pero en verdad yo me he criado con la Virgen de Perceval. Entonces para mí esto es algo poderoso, como no sé, ¿sabes? Y la gente que se ha criado, la gente de mi edad o gente más mayor, ellos viven con fervor la Virgen del Carmen de Perceval. Si es verdad que la de salida, hombre, la de salida, pues ya ves, cuando sale a las calles. Mis hijos, por ejemplo, se han criado con la de salida. Pero sí es verdad que las personas más mayores, y yo, de mi edad, pues la Virgen de Perceval es nuestra, es nuestra.
Totalmente. Justo te iba a decir, yo no la he podido ver, soy un poquito más joven, soy del 98, o sea que no tuve la oportunidad de verla en las calles. Lo comentábamos en esos programas en los que pudimos analizar un poco toda la noticia. Pero como me decían, ¿no?, también dentro de tu equipo de trabajo, de tu junta de gobierno, que hay gente joven, imagino que también para ellos habrá sido una noticia preciosa, ¿no? Para vivir en primera persona. Claro, ellos están súper emocionados porque esto es algo histórico dicen para Almería, pero algo histórico para nuestra hermandad, para nuestra parroquia y para nuestra gente, para nuestro barrio, que es lo principal, que la vivan. Y entonces ellos están súper ilusionados, súper ilusionados. Cuéntanos también, Carmen Mari, vamos a decir, los actos ordinarios de la hermandad, los actos que van a seguir ocurriendo con ese triduo, ¿no? Entiendo aquí en San Roque. Cuéntanos también un poco cómo se van a vivir esos días. Sí, mira, la verdad es que tenemos el día 11 de julio, el pregón a cargo del comandante de Marina. El día 12 tenemos la imposición de medallas para los nuevos hermanos y el homenaje a los mayores. Y el primer día de triduo, pues hacemos el traslado. Tenemos un besamano el día 14, que también histórico, lo hemos hecho después de tanto tiempo, vamos a hacer un besamano. El día 15 tenemos la ofrenda de flores y ya el 16 la misa y el día grande por la tarde en procesión a las 5:30. Pues, Carmen Mari, muchísimas gracias por habernos recibido, atendido, además con los hermanos que están por aquí también en la iglesia. Una alegría veros cómo estáis tan involucrados y con las ganas de vivir la llegada de este mes de julio. Yo creo que los espectadores también han podido acercarse a vuestra realidad, acercarse a este año tan especial por todo lo que va a acontecer, y estoy convencido de que va a salir todo genial y que va a ser un año que será recordado para todos los cofrades. Estáis invitados todos, que cuando queráis venir, los días de triduo, cuando queráis, y el barrio y la verdad que Almería entera que nos acompañe, sobre todo en el traslado, que ya verás que va a ser muy bonito. Una imagen sin duda que guardaremos con gran cariño. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Gracias, muchas gracias. La nada. El vacío más absoluto. El silencio. La ausencia. Que transformamos en el todo. Convierte. Hazlo realidad. Indalprods. La producción del presente. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods, la producción del presente. Esta imagen tan especial para la ciudad de Almería, para su historia, para su Semana Santa, fue intervenida hace 15 años para ser restaurada por Enrique Salvo, un escultor y restaurador malagueño con quien vamos a hablar para que nos cuente
cómo se realizó aquella restauración y diferentes cuestiones que hacen tan especial a esta talla de Jesús de Perceval. Hola Enrique, buenos días, ¿qué tal? Oye, yo ya estoy por aquí preparado. Cuando te voy a dejar pasado el enlace de la videollamada para que cuando estés disponible pues puedas conectarte, ¿vale? Hola Enrique, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchas bien? Perfectamente, ¿y tú a mí? Genial, te escucho bien, te escucho bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, muy liado. Ahora ya terminando las clases y nada, muy bien, bien. Ahí empezando el verano. Qué bien, qué bien. ¿Vosotros qué tal por ahí? Pues ya ultimando la temporada, ya aquí cortamos ahora, ya el último programa que vamos a hacer. Y bueno, hacemos un pequeño descanso ahora, que también aquí el calor y todo eso, imagino que en Málaga será igual, pues en fin, un pequeño descanso no viene mal para desconectar, para preparar la temporada que viene y seguir a tope. Efectivamente, aquí vamos más o menos igual. Sí. Pues nada, Enrique, para ir empezando, Enrique Salvo, que nos atiende al otro lado de la pantalla desde Málaga, y que fue el restaurador, el encargado de realizar esa última intervención a la imagen de la Virgen del Carmen, obra de Perceval. Enrique, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atendernos, es un placer charlar nuevamente contigo. Bueno, el placer es mío, ya sabéis que siempre que puedo vuelvo por Almería, me unen lazos no solamente cofrades sino familiares y bueno, y para lo que me necesitáis ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición. Muchísimas gracias Enrique, en este caso como digo queremos charlar contigo pues de esa intervención, esa restauración que realizaste a la Virgen del Carmen hace unos 15 años, en el 2011. Ha llovido ya un poquito desde entonces, pero sí nos gustaría comentar contigo para acercarnos un poco más a la intrahistoria de esta imagen, esta histórica imagen de nuestra Semana Santa, pues bueno, cómo se realizó aquella intervención, cómo se vio aquella restauración. Y bueno, pues para ir comenzando, vamos un poco cronológicamente, Enrique, cuéntanos cómo te llega un poco el encargo, qué te transmitieron en aquel momento en cuanto a la necesidad de hacer esa restauración. La restauración parte, pues como estas primeras intervenciones que llevamos a cabo, digamos ya de consideración en el patrimonio cofrade almeriense, pues a partir de la necesidad que había en aquel momento de llevar a cabo procesos, con un tratamiento que siguiera las normativas de la restauración y dada el deterioro que sufría buena parte del patrimonio de Almería, ¿no? En este caso, la Virgen del Carmen, ¿no? Además, la mayoría de ellas eran imágenes de una gran significación, provenientes de talleres muy paradigmáticos, como en este caso el de Jesús de Perceval, y que pues con los proyectos que habíamos llevado a cabo en buena parte de la provincia y que habíamos empezado a llevar a cabo allí en la capital, pues por parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad se ponen en contacto con nosotros, preocupados, pues bueno, fundamentalmente no ya por problemas estructurales que presentaba la imagen, sino fundamentalmente por un oscurecimiento y un virado bastante importante de la policromía y que pues estaba alterando la fisonomía y la contemplación pues de estética que la imagen tradicionalmente había tenido. Ello evidentemente en este tipo de obras redunda mucho pues en la identificación devocional en este caso pues del barrio de Pescadería, ¿no? Y de una devoción tan importante pues para nuestra costa, digamos, mediterránea como es la Virgen del Carmen, ¿no? Entonces, pues dado todos estos condicionantes, se pone en contacto con nosotros, llevamos a cabo el proyecto, llevamos a cabo todos los estudios previos que habitualmente solemos hacer en las imágenes sobre las que trabajamos y bueno, con todos los vistos buenos, pues llevamos a cabo la restauración de la obra. Por profundizar un poco más, Enrique, en el estado en el que se encontraba esta imagen de la Virgen del Carmen cuando llega hasta vuestro taller, cuéntanos un poco, como digo, qué valoración pudisteis hacer, porque
venimos comentando que al final es una imagen con esa característica procesión que hace que esté muy cerca del mar hasta el punto de estar en un barco. En este caso esta imagen dejó de hacerlo en torno a los años 90, pero igualmente entiendo que de alguna forma esto se vería también en la imagen. ¿Cuál era un poco el estado en el que se encontraba? Claro, toda la imaginería procesional está sometida a un estrés que los conservadores y los restauradores tenemos que hacer frente, porque el simple hecho de mover a una imagen de su zona, digamos, entre comillas, de confort, pues ya supone unos deterioros intrínsecos. Pero bueno, yo es lo que digo siempre, no podemos supeditar a lo que está concebido una obra, es decir, ni el culto ni la procesión, a la conservación, excepto en casos muy excepcionales, ¿no? En este caso, bien es cierto que además las imágenes de la Virgen del Carmen están sometidas a un deterioro más, que es el hecho de embarcarse, ¿no? Sí es cierto que nosotros en muchas de las imágenes, por ejemplo aquí en Málaga sobre todo, que hemos restaurado de la Virgen del Carmen, que son bastantes, llevamos a cabo un seguimiento porque, bueno, si se embarcan, como tú bien dices, pues están sometidas a salpicaduras, movimientos extraordinarios y demás que pueden afectar a la obra. En este caso, bien es cierto que la Virgen estaba deteriorada, ¿no?, por esta circunstancia, pero bueno, además a esto se unía el hecho de que se habían llevado sobre ella a cabo intervenciones improvisadas que, bueno, que tampoco es que sea algo extraordinario en la imaginería devocional, pero sí que se habían ido acumulando y, como te decía antes, pues esto lo hacía que fuera bastante preocupante y sobre todo que la Junta de Gobierno pues comenzara los procesos para llevar a cabo su restauración de cara a estabilizar todo esto, ¿no? Porque, bueno, nos encontramos, pues, por ejemplo, que la nube, que era la zona más accesible y desde donde se había manipulado seguramente en cada una de estas procesiones, embarques y demás, pues la nube estaba muy deteriorada. Los peces, pues que eran una referencia estilística del taller de Perceval, porque bueno, algunos de ellos recuerdan pues a los tritones de la fuente de los peces, de allí de que hay al lado del puerto, pues estaban la mayoría destrozados, habían perdido el estofado que tenían, la nube, pues el plateado también estaba prácticamente perdido, la rosa de los vientos que figura en el frontal de la nube también estaba muy mal, y luego, pues bueno, evidentemente la Virgen de los movimientos y la manipulación pues habían movido ensambles, incluso el ensamble del cuello estaba bastante deteriorado, que hubo que sanearlo bastante en profundidad, porque aquí también tenemos que movernos en las características propias de la imaginería de posguerra, que, bueno, los materiales muchas veces no son los mejores, pero no ya solamente esto, sino las propias técnicas constructivas que, pues bueno, imagínate que un taller tan prolífico como el de Jesús de Perceval y como la mayoría de los talleres encargados en la posguerra de repoblar las iglesias que se habían perdido o las que se estaban haciendo de nueva construcción, como es el caso de la parroquia de Pescadería, pues tenían que correr y bueno, pues muchas veces nos encontramos clavos, ensambles que no están hechos con la estabilidad que es necesaria, o incluso improvisar cómo meter trapos y demás para poder tapar zonas y luego policromarla, y como eso no se iba a notar a priori, pues se improvisaba todo tipo de cosas para poder cumplir plazo y para poder entrar en unos tiempos litúrgicos que a lo mejor necesitaban porque la Virgen estuviera en el mes de julio allí, había que correr como fuera. Bueno, tal era el grado de deterioro e incluso, entre comillas, pues de abandono que había tenido la Virgen, que recuerdo que incluso nos encontramos en el interior de la nube, que habían entrado pájaros en el camarín, había un pájaro que tuvimos que extraer el esqueleto del interior y bueno, y estabilizar toda esa presencia biótica que se había producido en el interior, ¿no? Porque bueno, esto había provocado pues problemáticas en la madera y demás, pues que hubo que atajar con los talleres y con los sistemas pues bueno, que tan de moda están ahora, pues bueno, para acabar, pues ya te digo, con plagas de hongo, con plagas de insectos y demás que tenía la Virgen en su interior, porque otra de los deterioros que nos encontramos fue ese, que tenía colonias de xilófagos que hubo también que atajar, lógicamente. Era una situación, entiendo, Enrique, entre comillas, alarmante, ¿no? No sé si cuando se os hace el encargo sabíais o podíais pensar que la situación, podríamos decir, insisto, que era
tan alarmante o tan preocupante, porque entiendo que evidentemente ante ese presente, ¿no?, que se tenía en aquel entonces, la intervención se hacía más que necesaria. Sí, bueno, vamos a ver, cuando la intervención se inicia, en este caso y generalmente en todos, sí sabemos los restauradores a lo que nos enfrentamos. Es decir, ten en cuenta que nuestra tarea, nuestra disciplina, se basa, como te digo, en una serie de exámenes previos que hacemos, radiográficos, organolépticos, químicos y demás, que nos arrojan información acerca de lo que estamos trabajando. Entonces, cuando iniciamos la intervención, sí. Cuando vemos la Virgen y empezamos todo este proceso, pues quizás no, porque, claro, tú ten en cuenta que, sobre todo desde aquí, cuando todavía no estábamos en contacto tan profundo, no teníamos tanto conocimiento sobre el patrimonio almeriense, pues claro, yo voy consciente de que vamos a situarnos frente a una imagen de uno de los talleres paradigmáticos de Almería, es decir, no a nivel exclusivamente cofrade, sino a nivel de arte contemporáneo. Pues bueno, Jesús de Perceval y los indalianos son un referente no ya solamente artístico, sino de asentar unos fundamentos artísticos y una personalidad artística de la ciudad de Almería, ¿no? Entonces, pues claro, tener una obra de esa envergadura y encontrárnosla en este estado, que bueno, que quizá aparentemente, como tú bien dices, no era tan alarmante, pero una vez que te ponías a profundizar un poco sí que lo era. Y bueno, y evidentemente pues la intención era recuperarla y sobre todo garantizar su perdurabilidad a lo largo del tiempo. ¿Cómo fue, por tanto, Enrique, ese proceso de restauración? ¿Cómo fueron un poco esas fases que fuisteis ejecutando? Bueno, pues lo primero, como en todos los casos, fue llevar a cabo la estabilización estructural, eliminar los clavos que se pudieron, analizar en profundidad todas esas grietas que te decía a qué se debían. Luego, posteriormente, una vez que ya teníamos, digamos, lo que es la base y el trabajo interior garantizado y bien asegurado, bien consolidado, pues continuar pues con la limpieza. La limpieza fue bastante gratificante, pues, porque bueno, como te decía antes, la Virgen la policromía había virado hacia un tono verdoso, bastante antinatural, y afortunadamente se pudo recuperar con bastante garantía. Y bueno, y el niño, que al niño se le habían dado un repinte con pinturas acrílicas, como se suele decir, con pintura a la pajarita, algún aficionado, y el niño sí que ocultaba debajo su policromía original, no ya solamente encarnaciones, sino también en los ropajes, igual que la Virgen. La Virgen se consiguió recuperar buena parte de algunos estofados que se habían perdido. La Virgen tiene partes que están estofadas, es decir, está rayado en lo que es la policromía y debajo el oro, y hay partes que está hecha lo que se conoce como falso estofado, ¿no?, que hace la decoración directamente encima. Entonces, pues bueno, todas esas diferentes calidades y esas diferentes características pues se fueron recuperando de manera, pues bueno, que se consigue una decoración bastante interesante, toda a base de motivos marineros y motivos, pues bueno, muy vinculados además con el sitio para el que estaba hecha, que pues bueno, con las circunstancias que se habían vivido, vamos a ponernos en el contexto en el que se realiza la imagen, pues la hace más interesante todavía, ¿no?, que ha llegado hasta nuestros días en el sitio para el que estaba concebida. Bueno, y luego, pues como te decía, por último, la parte de la nube, pues se retiró la estrella de la Rosa de los Vientos para restaurarla independientemente, que fue cuando descubrimos, pues bueno, que apareció el nombre de Carlos Luis, el que suponemos que era oficial del taller de Jesús de Perceval en Talla, porque bueno, tenemos que recordar que sobre todo Perceval desarrolla su producción en lo que es pintura y fotografía. La parte escultórica pues tendría sus oficiales, que fueron los que sacaban, era algo muy propio de la época, adelante una producción tan sumamente ingente. En la nube se recupera el plateado, se recupera el estofado que tiene, esas peladuras que tienen por encima, se recupera la disposición original de los peces, porque también habían sido trastocados en la posición. Los peces también hubo que hacerle un tratamiento independizado, ya te digo, con la referencia de las fuentes de los peces que hay al lado del puerto. Y una de las labores que se hizo es que la peana que soporta el conjunto
había sido sustituida y hicimos una reproducción de la que se observan las fotografías de la Virgen cuando aparece en el taller de Perceval, esa famosa foto que hay con San Indalecio, y no recuerdo qué otra imagen aparecía. Pues recuperamos esa peana con la misma tipo de detalle, misma decoración, pues para recuperar finalmente la impronta original de la talla. A instancia de la Junta de Gobierno se nos pidió retirar la corona para poder ponerla de quita y pon, y poder ponerle algún otro tipo de corona, pues todo lo cual se consultó evidentemente con la Delegación de Patrimonio del Obispado y demás. Y se aprovechó para consolidar toda esa parte de la cabeza, porque la corona había sido adherida con paños encolados y había sido como, es decir, ellos al hacer la Virgen, para que esa zona quedara más estable, pues los ensambles los entraparon, y bueno, y ya nosotros aprovechamos pues para toda esa zona que había quedado hueca en la cabeza de la Virgen, pues consolidarla bien y demás. Finalmente, pues yo creo, conseguimos un resultado bastante cerca del original. Afortunadamente también contábamos con una gran documentación, una gran cantidad de documentación que nos facilitó la hermandad. Y bueno, y todo ello pues nos llevó a un resultado pues que, pues fundamentalmente eso, que garantiza la perdurabilidad de la Virgen, y una Virgen tan sumamente paradigmática para Almería. Pero bueno, que aunque así no fuera y a lo mejor el valor artístico no fuera tan alto, estamos hablando de devociones, pues como te decía antes, que en esta zona son de gran calado y que, pues bueno, que tienen que perdurar, y que para eso estamos los restauradores. Evidentemente el apartado devocional es fundamental, pero quería también poner en valor, Enrique, ese apartado también histórico de esta imagen, por como bien has explicado el momento en el que se realiza, pero creo que también por la originalidad de la obra en cuanto al resto de la producción que tenemos en Almería, es decir, una imagen de busto completo con su ropa estofada, vamos a decir, un poco más alejada a la tradición actual andaluza o de los últimos tiempos andaluza, ¿no?, de imágenes de vestir. Y entiendo que esto también sigue haciendo a la imagen pues que tenga ese carácter un poco más especial, ¿no?, para la producción almeriense. Claro, la imagen efectivamente, a nivel estilístico, guarda más relación con las imágenes que se producen en la zona levantina, es decir, la clásica Virgen del Carmen de Olot, pero claro, evidentemente una reinterpretación interesantísima, porque, bueno, es una obra de autor, evidentemente, pero además el contrapuesto que tiene, la postura que tiene sobre la nube, la posición del niño. Es verdad que yo creo que el referente es ese, porque era un seguro devocional, era lo que en ese momento estaba pegando fuerte, pero sin embargo el taller de Perceval en este caso hace una reinterpretación magnífica. Y bueno, y con muchos signos de modernidad, ¿no? Porque a pesar de todo ello, si nos fijamos en los pliegues, si nos fijamos en el vuelo del escapulario, si nos fijamos cómo está recogido el paño, hay una simplificación de pliegue que no exclusivamente está jugando, como te decía antes, con una tradición a lo mejor casi más decimonónica o de principios del siglo XX, sino que ya estamos apuntando hacia una cierta vanguardia propia del taller de Perceval, porque él era lo que iba buscando, pero bueno, que es lo que le aporta a la Virgen un valor artístico efectivamente de muchos quilates, sí. ¿Cómo recibiste también, Enrique, la noticia que este año, yo te confieso que a todos los cofrades aquí en Almería nos ha pillado un poco de sorpresa, evidentemente positiva, pero ¿qué sentiste cuando escuchaste que la Virgen iba a volver a salir a las calles y además para ir a la catedral, que evidentemente pues un entorno como el de la catedral de nuestra ciudad de Almería pues es un entorno precioso para también contemplar y rezar ante la imagen? Hombre, a mí como cofrade me parece que y como cofrade almeriense, si me lo permitís, sí, claro. Me parece que para Almería es una noticia magnífica que esta imagen vuelva a pisar las calles y vuelva a, quizá no en la procesión que tradicionalmente ella protagonizaba, pero bueno, de otra manera y más aún yendo a la catedral, ¿no? Y bueno, y además en Almería el plus que supone el hecho de que una imagen de una titular de una hermandad entre en la catedral, aunque no sea en Semana Santa, ¿no? También me parece otro plus bastante interesante.
De hecho, si me lo permitía, a mí es que me parece inconcebible el hecho de que se realizara una Virgen Vicaria, que además no tenía nada que ver estilísticamente con la titular, en un barrio tan sumamente, con tantísima personalidad y tan paradigmático con Almería, tan relacionado con el mar, y que esta Virgen dejara de salir, pues bueno, por circunstancias además que hoy en día ya pues casi no se escucha, ¿no? Como que pesa mucho, que tal, lo que yo he escuchado siempre alrededor de esta obra tan sumamente grande. Es decir, yo no me imagino en otros casos donde tengan una imagen de tantísimo valor artístico y se planteen el hecho de cambiarla además por una Virgen de vestir, ¿no? Que yo creo que incluso que desvirtúa un poco y puede generar confusión devocional luego de cara a... Y tú imagínate al contrario, que una imagen de vestir ahora en Semana Santa la sacamos por una imagen de talla, ¿no? Pues sería algo, pues ya te digo, inconcebible, ¿no? Entonces, por todos estos condicionantes entiendo que es una gran noticia para el mundo cofrade almeriense. Bueno, y luego evidentemente, como imagen que ha pasado por aquí por el taller y a la que pues a posteriores se le han llevado algunos tratamientos puntuales cuando nos ha requerido la hermandad, porque nosotros no solamente nos ocupamos de la imagen cuando está aquí en el taller, sino que nosotros por contrato también le ofrecemos a la hermandad la posibilidad de seguir un mantenimiento, ¿no?, en las obras que restauramos. Y así ha sido con esta, hemos llevado a cabo varios tratamientos puntuales de mantenimiento. Entonces, bueno, como imagen que ha salido de aquí del taller, pues evidentemente siempre es un honor, es un disfrute, es pues bueno, que protagonice y que vaya, y que actos tan sumamente importantes, aunque nosotros generalmente nos mantengamos en un segundo plano, que yo iré a verla, pero iré a verla desde el público, ¿no? No quiero yo protagonismo, el protagonismo es de ella. Pero sí que supone muchísimo orgullo y, hombre, y que vuelva a estar Virgen a las calles, yo lo veo un gran hito en el mundo cofrade almeriense. No sé si habrá intención de perpetuarlo de alguna manera, pero bueno, por lo menos nos quedaremos con lo paladearemos ese día. Totalmente. Justo te quería también preguntar un poco por eso, Enrique. Creo que muchos espectadores, como yo mismo, que no estamos tan familiarizados ni cerca de la profesión de la restauración, más allá de pues este tipo de noticias, ¿no?, que lo vemos un poco desde fuera, pero decías, ¿no?, que a día de hoy quizá ese peso que se ha comentado en alguna ocasión, también el tratar de mantenerla en el mejor estado de conservación, entendiendo sobre todo esa parte de la profesión marítima, ¿crees que a día de hoy hay herramientas suficientes para garantizar la buena conservación de la imagen aún realizando este tipo de procesiones? Claro, por supuesto que sí, vamos, de hecho, como te decía antes, aquí estamos hablando de madera policromada y salen a la calle y se embarcan imágenes incluso de escayola, ¿no? Hay muchísimas. Lo que pasa es que, claro, requiere responsabilidad no solamente por los profesionales que nos ponemos frente a la obra, sino también por parte de las juntas de gobierno. Y si tú tienes que, para ello, comprometerte a que cada año, que esto deberían hacerlo todas las hermandades, sean de Semana Santa, sean de Gloria, sean de este tipo de la Virgen del Carmen, sea lo que sea, pero si después de Semana Santa tienes que hacerle una pequeña revisión para ver si ha habido algún problema, para ver si ha habido alguna historia, pues evidentemente no es exclusivamente responsabilidad nuestra, sino también de los cofrades, pero claro que se podría plantear perfectamente la posibilidad de que la Virgen volviera a salir normalmente y que volviera a embarcarse, por supuesto que sí. Lo que pasa es que claro que es un plus, como te decía antes, a nivel de deterioro, pero vamos, que es perfectamente subsanable lo que pueda irle, y hay que estar pendiente de ella. Respecto al peso, sí es verdad que por nuestro taller han pasado ya además varios tipos de obras que dejaron de procesionarse, pues a lo mejor sobre todo en los años 70, finales de los 70, los 80, por eso precisamente, ¿no? Porque se pesaba mucho. A mí muchas veces me da la sensación de que responde pues como aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, adapto ya a las modas, intento darle otro aire a la hermandad y al final suelen ser soluciones que no terminan de funcionar porque
pues bueno, la gente está acostumbrada a lo que está acostumbrada, creamos una imagen de algo muy paradigmático y al final no termina de cuajar. Te lo digo no solamente por este caso, sino, pues bueno, por ejemplo, el año pasado he salido a la calle El Trono Nuevo aquí en Málaga de la Virgen de la Victoria, cuyo templete restauramos aquí en el taller, y dejó de salir por lo mismo, y este año ha salido y bueno, no ha habido ningún problema. Me imagino que también, pues bueno, los costaleros que salen llevándola, pues irán también más concienciados, habría en aquella época menos ganas de que le cayeran kilos, en fin, no lo sé. Pero que sí es verdad que se está afortunadamente recuperando conjuntos escultóricos, obras muy importantes, pues que en un determinado momento se veía que no terminaban de funcionar, pero que sí estamos viendo que, hombre, que son grandes joyas que merecen evidentemente estar en la calle. Vamos, de hecho en este caso es que estamos hablando de la Virgen que preside la parroquia. ¿Cuántas cofradías querrían tener a su Virgen presidiendo la parroquia? Es que son cosas muchas veces un poco que chocan, ¿no? Pero bueno, cada cofradía es soberana. Pues Enrique, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos y por retrotraernos a esa restauración que vivió la Virgen del Carmen, por ayudarnos también a comprender la dimensión de esta obra para nuestra Semana Santa, para nuestra ciudad, para nuestro mundo cofrade. Y he escuchado que estarás por aquí en ese traslado. No sé si he escuchado bien, sí, ¿no? Estarás por aquí. Estoy por allí muy a menudo, Ajá. Así que estaré para el traslado. Genial, genial. Pues nos veremos en ese traslado disfrutando de la Virgen del Carmen por las calles y lo dicho, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros, ya sabéis que siempre es un placer estar en Almería de una manera o de otra. Muy bien. Una vez que hemos podido conocer todos estos detalles en torno a la Virgen del Carmen de Pescadería y a las otras dos hermandades que le rinden devoción a esta histórica vocación de la piedad popular, ahora sí ponemos fin a esta sexta temporada de La Última Trabajadera, una temporada que ha sido todo un reto para el equipo de este programa, especialmente por todos esos programas en directo en los que hemos podido llevaros a todos los almerienses los actos oficiales de nuestra Semana Santa, de la Gloria y por supuesto la procesión del Corpus Christi, la fiesta de las fiestas de nuestra fe. Como digo, ha sido todo un reto y estamos verdaderamente contentos de haber podido dar este paso hacia adelante para la difusión de nuestra Semana Santa. También hemos seguido apostando por los formatos habituales de entrevistas, de análisis, de tertulias, porque entendemos que son también formatos que verdaderamente contribuyen a esa difusión del mundo cofrade de nuestra ciudad. Evidentemente, los formatos de opinión pues siempre generan cierta controversia, siempre generan cierto debate. Yo creo que esto en realidad es positivo para nuestra Semana Santa, pero evidentemente si en algún momento alguna persona en estos formatos, como digo, se ha podido sentir ofendida, evidentemente lejos de la intención del programa, esta casa evidentemente se disculpa con todos los espectadores, ya que el motivo principal, el objetivo principal de este programa es el de transmitir y difundir lo que ocurre en el mundo cofrade almeriense, también debatirlo, como digo, porque creo que contribuye a esa difusión. Dicho esto, pues solo nos queda desearos que nos sigáis acompañando el próximo curso cofrade, el próximo mes de septiembre, para que sigáis disfrutando con nosotros de todo lo que ocurre en el mundo cofrade de nuestra ciudad, de nuestra querida Almería, y para que sigamos viviendo todos los acontecimientos históricos que van a seguir produciéndose en nuestra ciudad a lo largo del próximo curso cofrade. Dicho esto, solo nos queda desearos que paséis un feliz verano, que disfrutéis, que descanséis también durante estas semanas y nosotros nos vemos aquí en Interalmería el próximo mes de septiembre. Hasta entonces.